Mire, hoy le traigo, como se ha vuelto costumbre sin querer, un cuento dominguero. Este cuento dominguero trata de mi primera experiencia en el metro. Mire, tengo como 12 años y es la primera vez que voy a tomar el metro. Mi mamá, como toda buena madre, preocupada, un niño de 12 años que va a estar llevando a su hermanita de 10 años a la casa, obviamente está preocupada. Mi papá y mi mamá no nos pueden buscar ese día al colegio, se les complica. Ya les he dicho en otras oportunidades que yo vivía lejísimo. Tenemos que tomar el metro. Mi mamá muy preocupada dice, por favor, toma este tren y te bajas en esta estación. Estoy seguro que me lo pudo haber repetido 600 veces. Me dijo, José Alejandro, toman el tren que dice Capitolio y se bajan en la estación Capitolio. Así que mi hermana y yo llegamos al andén y yo estoy repitiendo, tengo que tomar el tren de Capitolio, tengo que tomar el tren de Capitolio. Y viene el tren llegando y en la parte de arriba del tren dice Palo Verde. Ok, el segundo seguro va a decir Capitolio. Y llega el segundo y el segundo dice Palo Verde. Y llega el tercero, el cuarto, el quinto y sigue diciendo Palo Verde. Cuando nosotros estábamos al principio en el andén, estábamos alegres, estábamos contentos. Es la primera experiencia de unos niños solos por allí, qué alegría. Pero ya después de 15 minutos, 30 minutos, donde solamente están pasando trenes que van hacia Palo Verde, ya empezamos a preocuparnos y a asustarnos. Han pasado 45 minutos y todavía no pasa el primer tren hacia Capitolio. Desde arriba hay una caseta donde están los operadores del metro y nos están viendo por la cámara. Y uno de ellos dice, hey, me imagino yo, ha pasado 45 minutos y estos muchachos no se van y antes estaban alegres, ahora tienen cara como de que algo está pasando. Y baja uno de ellos y me toca por detrás y me dice, hey, jovencito, ¿hacia dónde van ustedes? Y yo le digo con mucho temor, recuerde, somos unos niños de 12, 10 años y mamá dijo que no habláramos con extraños. No sabía si hacerlo, si no hacerlo. La verdad es que entre los nervios y el miedo termino diciéndole, nos dirigimos hacia Capitolio. Él se sonríe y dice, están parados en la dirección contraria a Capitolio. Ustedes necesitan cruzar el andén. Lamentablemente, muchos de nosotros, siendo cristianos, no nos hemos dado cuenta que estamos parados en el andén incorrecto. Muchas veces nosotros en nuestra vida estamos parados esperando un tren incorrecto. Hemos aceptado al Señor. Le hemos pedido que Él nos muestre su voluntad, que transforme nuestra vida, pero seguimos parados en el mismo andén en el que estábamos cuando éramos pecadores. Queremos que Dios se amolde a nuestros planes, a nuestro propósito, a lo que nosotros creemos que es bueno para nosotros. En vez de nosotros cruzar el andén y empezar a montarnos en el tren de su voluntad y de su propósito. Lo mismo le pasó a Pablo. Pablo tiene años parado en un andén equivocado, montándose en el tren de la persecución, de la muerte, de acosar a cristianos. Y parece que el Señor desde la caseta de operaciones lo está viendo por la cámara y el Señor decide bajar. Y le dice a Pablo, Pablo, no más, este tren ya no más. Tú necesitas cruzar el andén, tú necesitas pararte y tomar el tren de mi voluntad. ¿Qué hace Pablo? Pablo no le dice al Señor no o amóldate a mí. Pablo simplemente obedece y se convierte en un instrumento de transformación para la gente en ese tiempo. Mire, yo quiero que el día de hoy usted pueda acompañarme y que podamos ver a la luz de la palabra Hechos 26. Hechos 26, versos del 15 al 18. Ya estamos por terminar nuestra serie de Hechos. Y este pasaje es súper interesante porque acá vamos a descubrir qué hacer cuando Dios nos llama. Acá Pablo muestra dos acciones que tenemos que hacer cuando Dios nos muestra su propósito. Hace rato lo estábamos cantando y yo les decía, hemos sido creados para darle gloria a Dios. Pero estamos tan distraídos, estamos parados
en andén o en andenes equivocados tratando de buscar nuestro propósito y no de cumplir el propósito de Dios. Y aquí Pablo nos va a mostrar algo de cómo es nuestro llamado y qué tenemos que hacer, cuáles son esas dos acciones que tenemos que tomar. Leo el pasaje, dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es la tercera vez que este texto se menciona en el libro de los Hechos. La primera vez es en Hechos 9 cuando ocurre el evento, cuando el Señor llama a Pablo y le hace entender que tiene que cambiar su camino. La segunda vez lo hace en Hechos 22. Pablo está predicando y habla de esto. Y esta ahora es la tercera, Hechos 26. Ahora, lo curioso es el ambiente donde está ocurriendo todo esto, porque Pablo está en Cesarea. Pablo está en la casa del gobernador, pero bajo la condición de ser un preso. Tiene como 2, 3 años aproximadamente esperando un veredicto, esperando que le dicten sentencia. Y la sentencia no llega. A él lo están acusando de varios cargos. Los religiosos, los judíos, por un lado están diciendo: este hombre ha abandonado la fe. Este hombre está en contra de la ley de Moisés. Este hombre está profanando el templo. Tiene que estar preso. Por otro lado están los líderes romanos diciendo: este hombre está alborotando el pueblo. Este hombre lo que está causando es discordia entre ellos. Está afectando la paz de todo el imperio romano. Tiene que estar preso. En ese ambiente, Pablo está contando otra vez esta historia. Y él en su momento estuvo delante del gobernador Félix. Y Félix era un hombre romano, no conocía de este tema y de estas peleas religiosas. Estaban favoreciendo en su momento a los griegos y no a los judíos. Así que los judíos de alguna manera les ejercieron presión en todo esto para que los destituyeran. Y lo destituyen. El César lo remueve de su cargo. Y ahora coloca a otro hombre. Un hombre que se llama Festo. Ese Festo, que es el gobernador, también es romano. Tampoco entiende de este tema religioso y de lo que está pasando con Pablo. Pero ha heredado este problema y necesita resolverlo. ¿Qué hace? Hace como Poncio Pilato. Se lava las manos. Él dice: si yo quiero permanecer en mi cargo, no puedo repetir la historia de Félix. No puedo ir en contra de los líderes judíos. Necesito hacerle caso a los líderes judíos. ¿Qué querían los líderes judíos? Que Pablo fuese juzgado en Jerusalén. ¿Para qué? Todos estos líderes judíos tenían un plan para matar a Pablo. Si Pablo era llevado a Jerusalén, iba a perder la custodia romana. Nadie iba a poder cuidarlo. Aun cuando él estaba preso por ser ciudadano romano, lo estaban cuidando, lo estaban guardando. Entonces Pablo, cuando entiende esto: si me llevan para allá, me van a matar, yo necesito hacer algo y con urgencia. Siendo ciudadano romano, Pablo dice: yo apelo a que sea juzgado por el César. Yo tengo que ir a Roma. ¿Y por qué Pablo tiene que ir a Roma? Porque el Señor ya le había dicho que Pablo tenía que ir allá. Él tenía una misión. Él tenía un propósito y ese propósito era de ir a Roma a predicar. Pero si iba a Jerusalén, ¿qué iba a pasar? Lo iban a matar y no iba a poder cumplir el propósito de Dios. Así que Pablo decide: prefiero estar preso y cumplir el propósito de Dios que defenderme aquí, quedar libre y que me maten. Uno observa todo esto y dice: wow, ¿cómo es posible que Pablo esté pensando de esa manera? Mire, y se presenta ahora justamente delante del rey Agripa. Usted dirá: ¿y de dónde sale el rey Agripa? Bueno, como Festo desconoce toda la tradición judía y toda la parte religiosa y se quiere lavar las manos, pero él necesita mandarlo ahora a Roma, él necesita enviarlo con un argumento, explicando por qué lo está mandando allá. Festo ha visto que no hay cargo alguno, que no hay nada que lo condene, pero necesita mandar algo, tiene que llevar un acuse de: te lo estoy enviando por esto.
Festo no lo consigue y dice, voy a hablar con el rey Agripa. Y se presenta el rey Agripa. Pablo viene a explicar todo su caso ahora al rey Agripa. Pero hay algo interesante con el rey Agripa. ¿Usted recuerda cuando un rey famoso por allí mandó a matar a todos los niños cuando Jesús nació? ¿Sí lo recuerda? Ese es el bisabuelo del rey Agripa. ¿Usted recuerda cuando un rey por allí decapitó a Juan el Bautista? Ese es el tío abuelo del rey Agripa. ¿Usted sabía que el apóstol Santiago, hermano de Juan, murió? ¿Sabe quién lo mató? El papá del rey Agripa. Es decir, Pablo ahora se va a presentar frente a un hombre que tiene un historial en su familia de matar a líderes cristianos. Pablo, en vez de escudarse y de buscar la manera de salir, Pablo dice, hey, yo me voy a presentar. Y Pablo empieza su discurso. Empieza diciendo, mira, es cierto, yo antes era un perseguidor de los cristianos y estaba buscándolos para matarlos, para acabar con ellos. Pero camino a Damasco, el Señor tocó mi corazón y lo cambió. Y es ese discurso que acabamos de leer. Pasa eso y le dice, después de ese evento yo he obedecido al Señor con todo mi corazón porque creo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, Rey Agripa, yo te animo a que tú aceptes al Señor. Uno dice, un hombre que su vida está corriendo riesgo, está delante de alguien que puede venir y matarlo, en vez de excusarse y presentar de alguna manera su defensa legal para los abogados que están acá, en vez de presentar allí su defensa y todo eso o pedir garantías, simplemente lo que hace es ponerse a predicar la palabra de Dios. Y uno dice, ¿por qué hace eso Pablo? ¿Qué sentido tiene? Sálvate. Pablo lo hace porque ha encontrado en su llamado, en lo que Dios le ha dicho, esa ancla, ese fundamento para su vida. Pablo, en vez de defenderse ante la gente que le está acusando, lo que hace es que explica su testimonio. Y lo explica de tal manera que lo que es la defensa legal de él se convierte en la proclamación del evangelio. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no te defiendes? Y es porque Pablo ha encontrado en su llamado el propósito de su vida. Entonces, cuando uno entiende cuál es el propósito de su vida, esa pregunta, ¿qué hacer cuando Dios nos llama?, cobra una relevancia importante. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos cuál es nuestro propósito, en medio de las dificultades como la que está viviendo Pablo en ese momento, uno va a poder estar parado firme. A pesar de las circunstancias y de lo complicado que puede estar la vida, yo tengo la capacidad de pararme firme porque sé que Dios me va a defender. Porque sé que Dios va a intervenir y va a trabajar en favor mío. Eso pasa cuando las cosas van mal. Yo tengo claro cuál es el propósito, puedo estar parado firme. Pero cuando las cosas están bien, también me da a mí la herramienta de pararme firme y de ser capaz de darle la gloria a Él, de no robarle la gloria a Dios y no pretender que nosotros somos los mejores, sino ubicarnos en tiempo y espacio y poder darle honra y poder darle gloria al Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando Dios nos llama? Lo primero que muestra el texto es que usted y yo necesitamos responder con obediencia. Si usted observa el verso 15, se va a encontrar que la manera que tiene Jesús de saludar a Pablo es una manera interesante. Uno normalmente lo ve y dice, mira, esto puede ser un saludo normal. Pero dejamos de ver que hay una profunda verdad teológica allí. Hay una profunda verdad en la que Dios se muestra no solamente como Jesús, sino es Jesús a quien tú persigues. Y si uno revisa, realmente Pablo nunca persiguió de manera literal a Jesús. Pero la verdad teológica que está acá es que Jesús se está identificando con su iglesia de una manera en que ellos son uno solo. Mire, 1 Corintios 2:27 dice lo siguiente: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Es decir, que cuando usted y yo aceptamos al Señor, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo.
Somos uno solo con Él. Y acá la verdad es que quien persigue a la iglesia está persiguiendo a Jesús. Y eso muchas veces nosotros no lo hemos entendido y no lo hemos dimensionado. El Señor acá se pudo haber presentado simplemente como yo soy Jesús o yo soy el que soy. Pero le está diciendo a Pablo, Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y sabe por qué él se lo está diciendo? Porque Pablo, a partir de ese momento, deja de ser el perseguidor para convertirse en ¿quién? En el perseguido. Ahora Pablo va a ser el que es acusado, el que es buscado para matar. Y el Señor necesita que en la mente y el corazón de Pablo quede sellado, quede fijada la idea de que cuando se estén metiendo con él y que cuando él esté siendo de alguna manera buscado para matar, el Señor se va a parar delante de Pablo. Va a estar Pablo acá atrás, sus acusadores ahí, y con quien se van a enfrentar es con Jesús. Es decir, el Señor viene a defender a su iglesia. Mire, esa es una realidad que no solo se le dice a Pablo, sino que se le está diciendo a usted también. Cuando alguien está en contra suya, el que se para adelante para defenderlo es el Señor. Y esa verdad necesitamos abrazarla. Esto no es un simple saludo. Esto es una verdad que tiene que de alguna manera hacer lugar en nuestro corazón y nosotros tenemos que tenerla presente en nuestro día a día. Lo segundo que observamos en ese pasaje es que el Señor le da una orden clara, bien fuerte. Le dice, levántate y ponte sobre tus pies. Y la idea que Lucas está tratando de dar a entender en ese momento es, mira, necesitas despertarte, necesitas reaccionar ahora mismo. Le está prácticamente diciendo ahí, deja lo que estás haciendo, ponte atento y párate. ¿Por qué? Porque hay algo más que está diciendo allí. Le está diciendo, ponte sobre tus pies. Y ese ponte sobre tus pies significa, levántate y mantente firme porque ahora yo tengo un propósito para ti. ¡Wow! El Señor está viniendo a la vida de Pablo para cambiársela, para cambiar el propósito, pero le está diciendo ahí, párate firme, porque lo que viene es algo nuevo, es algo importante, es algo fuerte, es algo que tú vas a necesitar entender. La pregunta es, ¿cuál es el propósito entonces que el Señor le está diciendo a Pablo que tiene? Porque le está diciendo, yo te voy a defender. Y te estoy diciendo que te levantes, que te pares, porque te estoy dando un propósito nuevo. Pero ¿cuál es ese propósito? Seguimos leyendo y miren lo que dice. Para ponerte por ministro y para ponerte por testigo. Y acá lo que está tratando de decir el texto es que Pablo ahora va a ser un siervo, va a ser un ayudante que tiene que empezar a dar un testimonio de integridad, un testimonio limpio, un testimonio íntegro de todo lo que él va a empezar a ver, de todo lo que el Señor le va a empezar a enseñar. Pero ese testimonio tiene que ser sin reservas. Ese testimonio tiene que darse aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las penurias. Desde el inicio el Señor le está diciendo a Pablo, hey, te estoy poniendo por testigo y por ministro, pero no va a ser sencillo. Necesitas ajustar y necesitas mantenerte firme y necesitas recordar que yo voy a estar defendiéndote. Es como si en este texto el Señor le está diciendo a Pablo, levántate y párate firme para cumplir tu verdadero propósito. Y recuerda, yo te cuido. Eso mismo nos lo está diciendo a nosotros el día de hoy. ¿Cómo aplica este texto a nuestra vida? ¿Cómo este texto usted y yo podemos ponerlo en nuestro día a día? Dios no nos ha llamado a quedarnos sentados y eso lo hemos hablado varias veces acá en la iglesia. Dios nos ha llamado a avanzar. Ojo, tampoco se trata de correr sin dirección. Se trata más bien de una obediencia guiada, en una obediencia planificada, en una obediencia que tiene propósito. No se trata de tener activismo, se trata es de tener una obediencia que es guiada y es dirigida por Dios. Y ya es hora que usted y yo dejemos el andén equivocado.
Es hora que usted y yo dejemos de estar tomando trenes que no nos corresponden, que no son para nosotros, que ya Dios dijo y determinó que esos trenes no son buenos para nosotros. Y empecemos a andar en el tren de la voluntad del Señor. Es tiempo que nosotros dejemos esa rutina sin propósito. Mañana lo hago, mañana hago la voluntad de Dios. El llamado de nuestro Señor exige acción. Miren, su trabajo o en mi trabajo, levantémonos de la mediocridad. Empecemos a servir con pasión a la gente en nuestro trabajo. Mire, cada tarea que nosotros hacemos y que nosotros desempeñamos, sea lo que sea que hagamos, es una oportunidad para que usted y yo podamos adorar al Señor. Si usted va a Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán recompensa y la herencia, porque a Cristo Jesús le sirven. Uno ve allí y ese todo significa cualquier cosa, todo lo que hagas, todo tipo de cosa que hagas, tienes que hacerla como para el Señor. Uno entiende eso y uno dice, mira, pero qué interesante, porque yo siempre he pensado que servir al Señor implica estar en esta tarima, que servir al Señor es estar allá atrás en sonido, que servir al Señor es ir de misiones y estar en la ventana 1040 predicando en el África. Qué curioso que en mi trabajo yo estoy sirviendo al Señor. Su trabajo es su llamado. Cuando vemos esto de esta manera, se transforma y ahí sí estamos de alguna forma movidos a tratar a nuestro jefe no como él se lo merece, sino como Dios quiere. Y de esa manera nosotros empezamos a obedecer el llamado de Dios. Pero eso tiene que cambiar acá y tiene que cambiar acá, entendiendo que no le estamos sirviendo a nuestro jefe, entendiendo que no le estamos sirviendo a cualquiera, porque todo lo que haces te lleva a servir al Señor. Entre paréntesis, aquello que es digno y aquello que es correcto. Hay cosas que por supuesto no podemos estar haciendo. O sea, si usted está vendiendo droga, usted no está agradando al Señor. Hago la salvedad como para que se entienda, ¿ok? Por si acaso. Mire, en nuestro hogar necesitamos levantarnos de ese silencio y como padres empezar a orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos, orar con nuestra pareja. Acá en la iglesia, no sigamos esperando. No, que cuando esté preparado, que cuando el Señor me equipe. No. Levántese del asiento, vamos a servir. El Señor lo ha dicho. Mire, no es una sugerencia. Levántate, párate firme, que te he dado un propósito. Tienes que cumplir con lo que yo te he llamado a hacer. Ahora bien, usted puede pensar, mira, José Alejandro, yo no soy Pablo. Ese tipo de llamado no es para mí. Y usted tiene razón. El tipo de llamado que le hizo el Señor a Pablo no es para todo el mundo. Pocas personas, pienso yo, que hubiesen aguantado lo que aguantó Pablo. Pero hay una verdad universal y es que el Señor nos ha llamado a todos a ir y a ser discípulos. Nos ha llamado a predicar, nos ha llamado a buscar y predicar el Evangelio. Y eso es responsabilidad de nosotros. De pronto su llamado no es el mismo de Pablo, no es el mismo del pastor Daniel, no es el mismo de Carlos, no es el mismo mío. Pero usted tiene que ir a predicar. Usted tiene que ir y a ser discípulos. Puede pensar, bueno, José, no, mira, yo le he fallado tanto al Señor, me he portado tan mal, que no hay forma de que Dios me pueda usar. ¿A quién eligió el Señor? A Pablo. ¿Y qué hacía Pablo? Perseguía, buscaba, fue testigo de asesinato. Si utilizó a Pablo, ¿usted cree que no lo va a utilizar usted? Claro que lo va a utilizar. Mire, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Y usted ya es un creyente, ya el Señor lo selló, ya el Señor tiene propiedad suya. Usted como creyente, entonces puede ir a predicar el Evangelio. Ese es el propósito para el cual usted y yo hemos sido llamados.
El problema es que muchas veces hemos dejado el andén equivocado y ahora estamos en el andén correcto. Pero aún en el andén correcto, dejamos que el tren de la voluntad de Dios pase una y otra y otra y otra vez. Y Dios en su misericordia sigue enviando trenes. Miren, mi invitación es que usted no siga dejando pasar los trenes. Se lo ilustro de esta manera. El operador de metro nos dijo, es del otro lado donde va a pasar el tren que ustedes necesitan. Y mi hermanita y yo subimos esas escaleras corriendo desesperados, pasamos por la parte de arriba, bajamos y llegamos al otro andén. Y cuando estamos en el otro andén, vemos que viene llegando el metro. Y adivine qué dice el metro arriba. Capitolio. Era el metro. Y nosotros empezamos a saltar de alegría. Pero ¿sabe por qué? Porque había una convicción de que el tren de Capitolio es el que nos iba a llevar a la casa. Teníamos esa convicción. Mami había dicho que teníamos que tomar ¿qué tren? El de Capitolio. ¿Y qué nos había dicho el operador? Que teníamos que tomar el de Capitolio. Mire, no había terminado de abrir las puertas del tren cuando mi hermanita y yo ya nos habíamos metido allí y nos estábamos sentando. Mire, no teníamos idea de cuáles eran las estaciones que teníamos que pasar. No sabíamos si eran 2, si eran 3, si eran 4, si eran 8, si eran 10. Lo único que sabíamos es que íbamos a llegar a Capitolio. ¿Cómo? No sabíamos. Eso es lo mismo que le pasa a Pablo. Pablo entiende y el Señor le dice, hey, quiero que empieces a obedecerme. Y Pablo no le dice, no, espérate, Señor, móntate en mi tren, que yo voy a seguir en lo mismo. Te recibo en mi corazón, pero sigo haciendo lo mismo. Eso no fue lo que hizo Pablo. Pablo dijo, ok, yo voy a empezar a predicar la palabra. Pablo de pronto, por lo que dice el texto, sabía que no iba a ser fácil, pero por el detalle de todo lo que iba a pasar, eso sí no lo sabía. Él simplemente obedeció. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hacer el día de hoy. Obedecer a Dios simplemente. Y acá está claro cuál es el propósito. Te está diciendo, hey, yo te voy a cuidar. Pero levántate, párate firme, que lo que viene puede que sea fácil, puede que sea complicado, pero yo te he llamado a que tú seas testigo y que seas ministro en nombre mío. Ahora, uno entiende esto y dice, bueno, está bien, tengo ese propósito de ser ministro, pero ¿para qué? Y ahí está justamente la segunda acción que Pablo está haciendo. Mire, permítame agregarle esta frase, la pasé por alto. Me emocioné y la pasé por alto. Quien te llama a servir más, que este Jesús, también te va a dar la gracia para poder hacerlo. Porque muchas veces nos sentimos indignos, nos sentimos incapaces, que no tenemos las herramientas, que no tenemos el suficiente conocimiento bíblico para poder predicar, que de pronto no tenemos una vida totalmente íntegra para poder predicar y entonces no lo hacemos. Y el Señor nos está llamando, nos está invitando a que entonces nos paremos firmes, nos levantemos y que podamos cumplir el verdadero propósito para el cual Él nos ha llamado. Porque Él nos está cuidando, iglesia. No se siente indigno. Levántese y salga a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Ahora sí, vamos a la segunda acción que Pablo muestra acá. Mire, he tenido que dividir este pasaje, este solo versículo, en 3 cláusulas. ¿Por qué? Porque este pasaje es muy denso y en este pasaje se resume la misión de Cristo. En este pasaje se resume la misión de la iglesia. Y para poder entenderlo hay que separarlo por cláusulas. Mire, la primera cláusula dice lo siguiente. El Señor nos ha dado un propósito y ese propósito es para poder, de alguna manera, abrirle los ojos a las personas. Y usted dice, epa, José, ¿qué estás diciendo allí? Nosotros no tenemos el poder y la forma de abrirle los ojos a la gente. Y eso es correcto. Pero usted y yo sí tenemos la responsabilidad de hablar, de predicar con nuestra voz o predicar con nuestro ejemplo para que las personas puedan abrir los ojos. Esta acción de abrir los ojos es una acción divina que ocurre solamente por intervención de Dios y que cuando la gente escucha el Evangelio, Dios opera en el corazón de estas personas. Mire, Pablo fue cegado, quedó ciego físicamente
Cuando eso ocurre, luego el Señor, por su voluntad, le abre los ojos espirituales. Y eso es justamente lo que está tratando de decirnos el Señor acá. Mira, tú eres instrumento físico de Dios para que yo pueda de alguna manera abrirle los ojos a la gente. Tú vas a predicar, tú vas a salir, tú vas a ser el ejemplo. Y por el testimonio que tú vas a dar, por lo que la gente vea en ti, por lo que la gente escuche de ti, entonces yo voy a poder darle el don a la persona de que entienda lo que estás diciendo, de que perciba lo que estás haciendo, para que entonces venga claridad espiritual a su vida. La Biblia es clara y dice, el pecado no es solo cuando hacemos cosas malas, sino que el pecado también tiene la capacidad de nublar nuestra capacidad acerca de la verdad espiritual. El incrédulo es ciego no porque quiere, sino porque no puede ver la realidad espiritual. Segunda de Corintios 4:4 dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, que en este juego está también Satanás, impidiendo que el no creyente no pueda entender la verdad espiritual. Es como si de alguna manera regresamos al ejemplo del andén. Está la persona, el no creyente, en ese andén, y usted de lejos, su compañero de trabajo, su familiar, usted ve que está yendo en dirección equivocada porque no tiene a Cristo en su corazón y usted se convierte en el operador de metro. Usted desde la cámara allí de operaciones está viendo, hey, este muchacho está mal, este muchacho no conoce del Señor, este necesita que se le predique el evangelio. Y usted baja hasta el andén y le dice a esa persona, hey, estás en dirección contraria a lo que Dios quiere. Tu andén está del otro lado. Mire eso. La única forma de que usted pueda decirle y explicarle eso a la persona, uno, o es hablando o es dando un ejemplo. El punto es que está pasando mucho de lo que le decía hace rato. Somos negligentes, tenemos una apatía espiritual y no estamos preocupados por la gente que se está perdiendo. Y necesitamos como iglesia entender el propósito de Dios y empezar a preocuparnos por esa gente. Pero ¿para qué nosotros debemos hacer esto? Esto de abrirle los ojos a la gente. Bueno, para poder entender la segunda cláusula, para que ellos se conviertan de tiniebla hacia luz. Mire, este hecho de que la gente se convierta, que habla acá, siempre me recuerda al pastor Raúl. No hay manera de que no lo recuerde, porque él siempre decía, el pecado está allá y tú siempre necesitas dar un giro de 180 grados y caminar hacia la voluntad de Dios, caminar hacia lo que Dios quiere. Y muchos de nosotros estamos en el proceso de caminar hacia la voluntad de Dios. Y es cierto que a veces hacemos como Michael Jackson y vamos dando pasos hacia atrás, hacia el pecado. Pero nosotros necesitamos pararnos firmes, como dice el texto, levantarnos y empezar a caminar en pos de la voluntad de Dios, en pos del propósito del Señor. Usted está llamado a poder abrirle los ojos a esa gente, para que ellos entonces se conviertan de tiniebla a luz. Ojo, no es algo que usted pueda hacer. El hecho de que ellos se conviertan al final termina siendo parte de esa gracia hermosa del Señor que le da la facultad a la persona de entender la verdad espiritual y entonces ellos tomar la decisión. Porque hay tres actores acá. Está usted que físicamente tiene que dar testimonio y que tiene que predicar la palabra. Está el Señor, que es el que abre realmente los ojos espirituales de la persona. Y luego está esa persona a la cual usted le predica, que esa persona tiene que empezar a predicar. Que esa persona tiene que empezar a tomar decisiones para aceptar al Señor. Pero ¿para qué sirve todo esto? Para poder llegar entonces a la tercera cláusula, que es la final de todo esto. Para que esta gente reciba perdón de pecados y reciba su herencia. Usted y yo teníamos una deuda con el Señor y entendimos que Él la pagó. Y cuando yo llegaba a esta parte estudiando el texto, yo me ponía a pensar en aquellos familiares que no conocen del Señor.
Porque si alguien nos conoce, es nuestra familia. Si hay alguien difícil a la cual tenemos que predicarles, a nuestra familia. ¿Por qué? Porque ellos conocen todo. ¿Saben por qué pata cojeamos? Saben cada cosa en la que nos hemos equivocado y hemos fallado. Y ellos siempre van a estar señalando y juzgando. Y darle testimonio a esa gente es lo más complicado que existe. Pero yo decía, si el Señor me amó, si el Señor me perdonó, ¿cómo yo no me voy a invertir en ellos para que también conozcan del Señor? El Señor también por ellos pagó en la cruz del Calvario. Mire, y hay un pasaje hermoso que fue leyendo este pasaje que cayó como que la realidad, caí en cuenta de que yo tengo que hacer algo por mi familia, por aquellos que yo sé que no conocen del Señor. Dice así, está en Colosenses 2 del 13 al 14, dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Usted y yo teníamos sentencia de muerte. Usted y yo íbamos directo al infierno. Y perdone que sea tan crudo, pero es la realidad. Y el Señor en la cruz del Calvario quitó esa acta. Se la quitó al juez, la quitó y agarró y la clavó en la cruz del Calvario. Por amor a ti y por amor a mí. Y por amor también de esos que aún no han creído. Y tu responsabilidad, tu llamado y tu propósito y el mío también es que esa gente conozca del Señor. Ahora, no solamente es decirle el pecado, sino también decirle a esa gente que tiene una herencia y tiene una salvación, que es la misma herencia y salvación que tú y yo tenemos. Y necesitamos predicar el evangelio, iglesia. Este texto que está aquí, este verso 18, es justamente la verdad concentrada del evangelio. Y necesitamos cumplir con esto. Esto no es opcional. Y estoy tratando de decírselo con mucho amor. Pero también, no sé si puede entender la pasión con que trato de decirlo. Esto no es opcional, tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. Si esa gente no acepta al Señor, no es responsabilidad de otro, es nuestra responsabilidad y algo tenemos que hacer. Acabo de verte, chino. ¿Qué pasaría si yo a Esteban comienzo a darle continuamente azúcar? ¿Sería yo un padre, un familiar responsable con Esteban? No, y lo hago porque tú siempre haces mucho énfasis en eso. Usted y yo somos responsables. ¿Vamos a dejar que nuestros familiares, la gente que amamos, se pierdan sabiendo que están metidos en sus pecados y nosotros vamos a estar libres? ¿Le daría yo a Esteban azúcar y que no me importe todo el tiempo? No, tengo que controlársela de alguna manera. Tengo que ir bajándole las dosis. Tengo que hacer algo para que Esteban no coma azúcar. Tenemos que hacer algo por la gente que se está perdiendo, iglesia. No podemos dejarlos sin que nos importe. Nuestra responsabilidad es ir por ellos, es rescatarlos. ¿Me dieron bonus? ¿O estoy bien de tiempo? Gracias, sorry. Dios nos ha justificado, nos ha declarado justos. Dios nos ha perdonado, iglesia, y necesitamos hacer esto con los que están afuera. Ahora bien, tal vez usted no es de los que le guste predicar y hablar con la gente. O tal vez sí. Si a usted le gusta hablar y predicar, mire, tómele una foto a esa pantalla. Yo me voy a quitar para que la foto salga bien y salga bonita. Pero mire, comience a orar por una persona a la cual usted quiera, de alguna forma, predicarle y quiere que conozca del Señor. Y ore por esa persona para que el Señor la conozca, para que el Señor se la coloque en el corazón y usted pueda de alguna forma empezar a trabajar. Prepare su testimonio. Si usted se da cuenta, hay muchas oportunidades donde Pablo utiliza justamente ese testimonio que acabamos de leer y lo utiliza para predicar. Bueno, haga usted exactamente lo mismo. Condense su testimonio para poder predicarle a alguien.
Ahora, el punto 3 es el punto que yo dije, ay, José Alejandro, tienes que hacer algo en tu corazón porque ahí tú estás patinando. Dice, identifique y enfrente un área de pecado. Si usted quiere hablar con autoridad acerca de algo, usted tiene que estar moralmente apto para poder tener autoridad sobre el tema que está hablando. Y acá la cosa se complica. Porque nosotros sabemos, nuevamente, por qué pierna estamos cojeando. Y esto nos lleva entonces a reflexionar y a hacer un estudio en qué estamos haciendo nosotros y cómo nos estamos comportando como cristianos. Porque si yo quiero hablar de la verdad de Cristo y de lo que Cristo hace en mi vida, yo necesito estar apto para eso. Dios en su misericordia nos va a utilizar. Pero no abusemos de la misericordia de Dios y ajustemos lo que hay que ajustar en nuestra vida. Punto 4, anuncia el perdón completo. ¿Por qué coloco esto? Porque muchas veces estamos condenando a la gente. Estás muerto en tu pecado, eres un pecador, eres un pecador. Pero también hablemos de la otra parte. Hay una herencia, hay una vida eterna que también es para ellos. Punto 5, viva como un hijo de Dios. Viva de manera íntegra. Viva de manera íntegra. Y este punto 5 es para los que aquellos que no les gusta predicar y estar hablando, que prefieren estar bajo perfil. Viva de manera íntegra, porque de esa manera la gente va a empezar a preguntar, hey, ¿por qué tú eres así? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tú me tratas de esta manera? Y eso va a dar pie a que usted pueda invitarle a la iglesia o para que usted pueda predicarle el evangelio. Usted pudiese pensar, José Alejandro, yo no puedo cambiar a nadie. Y es cierto, usted no puede cambiar a nadie. Pero Dios lo quiere utilizar como instrumento. El Señor va a hacer la otra parte. Usted haga lo que le toca y el Señor va a hacer su parte. Para ir cerrando, quiero dejarle con esta frase, mire. La dijo el pastor Martin Jones. Dice lo siguiente, prioridad, 2 puntos. Predicar el evangelio que cambia a las personas y por medio de ellas que cambie la cultura y cambie la sociedad. Vivimos en una cultura que yo no necesito y en una sociedad que yo no necesito darle detalles a usted, porque usted sabe en qué estamos viviendo y cómo estamos. Se hace urgente que nosotros cumplamos con el propósito de Dios y que prediquemos el evangelio, que prediquemos ese verso 18 que veíamos hace rato. No que prediquemos otra cosa, que prediquemos eso. Eso es lo que la gente necesita saber y necesita conocer para poder aceptar al Señor en su corazón. Hoy el Señor nos dice, levántate, párate firme para cumplir tu verdadero propósito y no te preocupes que yo te cuido. ¿Qué hacer cuando Dios nos llama entonces? Responder con obediencia al llamado de Dios. Y responder siendo instrumentos de transformación. Cierro con esto ahora sí. Cuando mi hermanita y yo estamos ya dentro del tren, del vagón del metro, íbamos riéndonos, íbamos disfrutando esa experiencia. Mire, íbamos pero emocionados. Pero sobre todo íbamos convencidos de que íbamos al lugar correcto. Había una paz en el corazón y una tranquilidad porque hubo un momento de zozobra, hubo un momento de inseguridad, hubo un momento y si nos perdemos, ¿cómo regresamos a la casa? No sabemos cómo. Y la tranquilidad de saber que íbamos en dirección a Capitolio generaba esa confianza, generaba esa tranquilidad. Creo que es la misma tranquilidad que de pronto, me imagino yo, Pablo pudo haber sentido. En medio de un rey que podía matarlo, en medio de la cárcel, Pablo estaba convencido de que su propósito era llegar a Roma y seguir predicando el evangelio. Hoy yo quiero preguntarle si usted se anima a cruzar el andén. Y si se anima a montarse en el tren del propósito de Dios.
hay necesidad afuera. Y yo sé que muchos lo estamos haciendo. Pero el esfuerzo nunca es suficiente. Hay mucha gente que se está perdiendo. Hay gente que hoy se está muriendo. Y que probablemente nadie le predicó. ¿Dónde va a pasar la eternidad esa persona? Hay gente que ha venido a la iglesia y que por no ser discipulada ha regresado. Está tomando el tren equivocado nuevamente. Tristemente no hay nadie o pocos que se estén levantando a predicar y a buscar a esa gente. Iglesia bonita, iglesia amada, ese es el propósito, ese es el llamado que Dios nos está dejando hoy. Esto no solamente era para Pablo, es para su iglesia. Usted y yo estamos llamados a hacer eso. Cierre sus ojos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a sentir como tú sientes, Señor, cuando un alma se pierde. Ayúdanos a tener la carga, Señor. Por la gente que se está perdiendo sin conocerte, Señor, lejos de ti. Muévenos, Señor, por favor, muévenos. Que este texto que tú has colocado hoy para nosotros y que es parte de la serie que estamos viendo de hecho, Señor, puede de alguna manera entrar al corazón y a la mente, Señor, y hacer una revolución allá adentro para sentir la necesidad de aquel que no te conoce, Señor, y que necesita de ti. Mueve nuestro corazón a misericordia, Señor. Mueve nuestro corazón a sentir el dolor, Señor. De esa gente que se está perdiendo sin conocerte. Y tal vez no lo logramos dimensionar completo, Señor. Pero ¿dónde van a pasar la eternidad? Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, wow. Sácanos de nuestra comodidad, Señor. Bájanos del tren, Señor, de nuestra voluntad y de nuestro propósito, y ayúdanos a movernos hacia el tren de tu propósito, de tu voluntad, de tu llamado, de ese plan que tú diseñaste para nosotros, Señor. Muévenos, por favor, Señor. Muévenos. Muévenos. Que hoy entendamos que parte de darte gloria y de darte honra es cumplir con tu llamado y con tu propósito. Es el hecho de ser obedientes y de ser instrumentos de transformación para que otros conozcan de ti. Trae convicción, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Jesús.